Bonjour, je vous souhaite la bienvenue a notre cours de français en ligne. Je m'appelle Manuel. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de francés en línea. Yo me llamo Manuel y esta es nuestra primera clase de este idioma que se llama, se escribe en francés así y se pronuncia français. Se pronuncia français. ¿Por qué es que se pronuncia así? ¿Cómo es que llegamos a ese punto en el que tenemos que pronunciar? Bueno, precisamente eso es parte de lo que vamos a ver en esta primera clase, en esta clase introductora, donde vamos a conocer las reglas generales de pronunciación de este idioma tan bonito, tan elegante que es el francés, y que de pronto a varios de nosotros, a muchos de nosotros, cuando nos encontramos con el idioma por primera vez o una vez que lo hemos oído, de pronto pensamos que puede ser algo que se dificulta mucho para algunos más que para otros en la pronunciación, cuando en realidad es un idioma bastante accesible si aprendemos desde un inicio esto precisamente que vamos a conocer hoy, que son estas reglas generales de pronunciación. Una característica que nos ayuda respecto a este idioma es que poniendo a un lado la pronunciación que ya dijimos una vez que conozcamos las reglas generales, van a ver que se vuelve bastante sencillo, bastante accesible. La ventaja es que su gramática, al ser un idioma pariente del español, es decir, al venir de la misma raíz o del mismo origen romance, latino, entonces esto va a generar que haya coincidencias en ambos idiomas, lo cual nos va a facilitar su comprensión y su aprendizaje. Entonces, por eso, si esta primera clase la aprendemos lo mejor posible, su vida en francés, su avance en francés, se va a hacer mucho, mucho más fácil. Les aclaro, por cierto, hoy vamos a ver estas reglas generales de pronunciación. ¿Qué significa esto? Que son las reglas de pronunciación que van a aplicar en general en la mayor parte de los casos, pero desde luego puede haber hay de hecho algunos casos particulares, excepcionales, que conforme vamos a ir avanzando en el curso, vamos a ir aprendiendo, pero una vez que ya sabemos la generalidad, las particularidades, los casos específicos, los detalles mínimos, es mucho más fácil de ir aprendiendo, incluso en idiomas como el nuestro, es decir, como el español, donde prácticamente todo se pronuncia como se escribe. Si alguien nos preguntara cómo se pronuncia la letra X, por ejemplo, pues ahí nos daríamos cuenta que no está fácil de decir, porque puede sonar como KS, como una J, sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, nombres de países como México. En algunos casos se pronuncia como una S, en otros casos como SH, y no hay una forma de dar una regla general para alguien que lo está aprendiendo y sepa inequívocamente y sin lugar a dudas cómo se va a pronunciar en cada palabra. Esto se va adquiriendo conforme vamos aprendiendo, vamos avanzando en el idioma. Pero una vez que ya sabemos las reglas generales, pulir estos detallitos o aprender estos casos excepcionales se vuelve definitivamente mucho más fácil. Entonces, créanme que si ya aprovechamos esta primera clase, tratamos de memorizarla lo mejor posible, su vida en francés se va a hacer mucho más sencilla y van a poder tener una idea a partir de que hayamos concluido esta primera clase. Cuando vean algo escrito en francés, ahora ya van a tener una idea, si no totalmente precisa, por lo menos sí cercana, de cómo debería pronunciarse la palabra. Bueno, entonces, les repito, el idioma se llama français, eso significa francés, y vamos a comenzar.
Entonces, ya a entrar en materia, y lo primero que vamos a conocer respecto a este idioma son las letras, es decir, el alfabeto, que es el alfabeto. ¿Ok? Este es el alfabeto, se escribe así. Voy a borrar esto para escribir las letras. Les explico qué es lo que vamos a hacer. Voy a escribir en la pizarra las letras tal cual y a continuación les voy a decir cuáles son los nombres de estas letras, cómo se llaman estas letras, en francés obviamente. Entonces ustedes libremente pueden ir escribiendo la pronunciación figurada como sientan, de la manera que sientan que cuando vuelvan a leer les ayude a recordar. Desde luego, sabemos que hay un alfabeto fonético internacional, pero el detalle es que en este punto en el que estamos comenzando, si tú todavía no conoces perfectamente el alfabeto fonético internacional, aunque pudiéramos escribir la representación con estos signos del alfabeto fonético, pues no te ayudamos gran cosa porque no sabes cómo se pronuncia ese signo, que además es raro, ya ni siquiera es una letra, muchos de ellos ni siquiera son letras tal cual. Entonces aquí tú siéntete en total libertad de ir tomando apuntes e ir escribiendo de la manera en la que sientas que te puede ayudar un poquito más a recordar. El tip, sin embargo, en general es que trates de grabar en tu mente, de ir memorizando estos sonidos, porque incluso hay sonidos que son muy difíciles de representar. Piensa, por ejemplo, si tuvieras que escribir, ¿cómo escribes esto? Si notas que podrías describir qué es lo que hago para hacer el sonido, pero aún así, ¿cómo lo representas? Cualquier versión que tú propongas de cómo sería, lo importante es que te sirva a ti, para que recuerdes, a esto me refiero. Bien, entonces les escribo aquí las letras del alfabeto. Bueno, entonces, aquí tienen. Les digo cuáles son los nombres de cada una de estas letras. Primero vamos a hacer eso y después vamos a ver cuál es el valor fonético de cada una de ellas, es decir, cómo se pronuncian. La primera se llama, como en español, A. A. La siguiente se llama B, prácticamente como la del español, B. La siguiente se llama C. C. La siguiente es D. D, prácticamente como la nuestra. La que sigue es la primera letra que no es como la nuestra en español. Se llama E. E. Les voy a decir cuál es el truco para pronunciar esto de manera muy fácil. Preparas la boca en forma cónica como para decir una letra O o para decir una letra U. Y entonces, con la boca en esta posición, sin mover la posición de los labios, intentas decir una letra E sin cambiar la posición. Nosotros que hablamos español, cuando decimos E, la tendencia es que aplanamos, por así decir, la boca, y aquí necesitamos poner la boca cónica para que el sonido que salga sea específicamente este, y entonces pongo la boca cónica como para decir una O o una U e intento decir una E sin cambiar la posición de la boca y entonces debe salir E. E. Bien, entonces E. La siguiente se llama F. F. Parecida, no igual. Luego la siguiente se llama G. G. G.
La siguiente, la letra H, se llama ash, ash. Luego I, como la nuestra. La siguiente es J, J. La J en francés se llama J. Luego tenemos K, como la nuestra. La siguiente es L, L. Luego tenemos M, M, N, N, O. Casi como la nuestra, un poquito más cerrada, nada más O, pero sigue siendo O. Luego P, P, como la nuestra. La Q no es como la nuestra, se llama Q. Cerramos, Q, Q. Luego, la siguiente tampoco es como la nuestra. De hecho, esta es una de las que les da su sonido peculiar, su sonido característico al francés. Se llama R, R. Este sonido se produce con el fondo del paladar, con la base de la lengua, tratando de hacer esta vibración como si fuera una especie de J vibrada. El super tip para generar este sonido es que si has hecho gárgaras, entonces ya has hecho incidentalmente este sonido. Es como cuando haces gárgaras. Si nunca has hecho gárgaras, por cierto, haz gárgaras. Definitivamente esto te va a ayudar para que percibas cómo vibra esa parte y se hace este sonido, que es uno de estos sonidos guturales que son muy distintivos, muy característicos de idiomas como el francés. Entonces es ejo, ejo. La siguiente se llama es. La siguiente es T, prácticamente como la nuestra, T. La siguiente, la letra U del francés, es otra de las que les da su sonido distintivo, su sonido característico al idioma, y se llama U. U. Te voy a dar el truco, te voy a decir cuál es el tip para pronunciarla. Ponemos la boca cónica nuevamente como hace rato, como si fueras a decir una U o como si fueras a silbar o a chiflar, y entonces con la boca en esa posición intentas, sin cambiar la posición de la boca, decir el sonido de una I. Y entonces lo que sale es un sonido que no hacemos regularmente en español, que es U. U. Ojo, no es el mismo que el de la letra E. Aquí pones la boca cónica e intentas decir una letra E y lo que sale es E. E. U. U. ¿Ok? La siguiente se llama V. Técnicamente en español debe ser un sonido labiodental, es decir, el labio de abajo se pega a los dientes de arriba, V. Pero aunque no pronunciáramos así en español, porque luego pronunciamos como de manera muy relajada, muy planita, y decimos vi una vaca, porque si pronunciaras con total precisión y dijeras vi una vaca, pues igual la gente diría qué raro habla, ¿no? Pero en francés sí, se pronuncia claramente ese sonido V. Nada más para ilustrar un poquito el por qué. Esta es la B, esta es la V. Aquí se pronuncia vu, aquí se pronuncia bu. Bu, vu. Vu, bu. Esto significa visto, esto significa bebido. Del verbo beber, el participio del verbo beber, eso es el participio del verbo ver. Entonces, si no pronunciamos adecuadamente, no es lo mismo decir he visto que he bebido. ¿Y notamos? Sí hay diferencia que puede ser muy importante en el significado. Bien, entonces tenemos la V, esta se llama W. W.
W, que técnicamente es W. Luego la siguiente se llama X. X. La siguiente se llama Y. Y. Esto técnicamente significa Y. 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 En nuestro idioma, el nombre oficial de esta letra es Y. Sin embargo, también decimos Y. Así que en francés ese es su nombre oficial, Y. Y esta última se llama Z. El sonido es zumbado, es como cerrado. Z. Bien, entonces leo las letras del alfabeto continuas. Son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y, Z. Bien, estas son las letras del alfabeto francés. Estos son sus nombres. Entonces, en cuanto a cómo se pronuncian, la ventaja es que la mayor parte de ellas se pronuncian prácticamente como las pronunciamos en español. Sin embargo, algunas de ellas no, o no exactamente. Entonces, vamos a ver cuáles son estas características de pronunciación de las letras que no coinciden o no en su totalidad con la pronunciación que tenemos en español. Entonces, nos vamos a enfocar en esas. Las que no vamos a mencionar es porque en general se van a pronunciar como las pronunciamos en español. Bien, entonces, si vamos en orden, o tratando de ir en orden, la primera letra que tiene característica particular de pronunciación es la letra C. Cuando se usa en combinación con las vocales A o U, se pronuncia K, Ko, Q. Y cuando se pronuncia o cuando va acompañado de E o de I, el sonido se vuelve suave, por así decir, como en español, y pronunciamos C, si. K, Ko, Q, se, si. Prácticamente esto es como en español. Por cierto, no se pronuncia como en España, no se pronuncia C, sino es como en Latinoamérica, C, sí, prácticamente como si fuera una S. Bueno, ¿qué característica peculiar tiene entonces? Que a la letra C se le puede agregar este elemento que no es una colita, no es una patita, no es un rabito, se llama cedilla y en francés su nombre se escribe así. Esto que le estamos agregando a la letra C. Entonces la cedilla, la característica de pronunciación que tiene es que al agregarse este elemento, esta cedilla, el sonido de la letra C se suaviza como si fuera una letra S, por lo tanto pronunciamos sa, so, su. Y entonces la pregunta es, ¿y aquí con E y con I tiene sentido agregar la cedilla? La realidad es que no, porque eso de por sí suena se, si. Entonces esto es posible cuando la letra C se encuentra antes de A o U. Si está antes de E, I, no hay cedilla, no hace falta. Bueno, entonces esta es la característica, la primera característica que tiene la letra C, que no tiene en español. Se le puede agregar una cedilla que sirve, ya habíamos mencionado, para
hacer más tenue el sonido de la letra C y pronunciarlo prácticamente como si fuera una S. Luego, la letra C en combinación con la letra H en general se va a pronunciar como la combinación SH, es decir, se va a pronunciar sh, como por ejemplo, no sé, en la palabra cher. Si decimos cher, podríamos entender caro o querido, pero entonces suena sh, cher. Esa es la característica que tiene la letra C. Luego, la siguiente no es que tenga, bueno, la siguiente sí tiene, es la letra G. La particularidad es que si se usa con las vocales fuertes A o U, se pronuncia ga, go, gu o u en francés. Pero si se usa con e o con i, entonces su sonido se hace tenue y se pronuncia similar a su nombre. Se pronuncia je, ji, je, ji. Ga, go, gu. Entonces, esta es la particularidad que tiene, por ejemplo, está la palabra general. General. Por cierto que aquí estoy poniendo dos acentos agudos similares a los nuestros. Todavía no vamos a entrar al tema de los acentos, así que de momento es importante nada más que sepamos que se escribe de esta manera y enfocarnos en el sonido de la letra G, que es cuando va con E o con I, que suena general. Si la usamos con U más E o con U más I, entonces se va a pronunciar G, Gi. Entonces, como en español. Y si la combinación es GN, entonces crea el sonido ñ. Como vimos hace un momento, en el alfabeto francés no hay una letra ñ, pero sí se puede hacer el sonido ñ si se antepone la letra G a la letra N, por ejemplo, en la palabra champignon. Champignon. Entonces, ño. GN hace el sonido ñ. Luego, la H básicamente es como en español, es decir, no se pronuncia. Por ejemplo, en la palabra hier, que equivaldría a decir ayer, hay una H, no suena. No es como en inglés, no es como en alemán, no se pronuncia como J. En general, en francés, la tendencia es que no se pronuncia. Entonces, aquí decimos hier. Luego, la J es un poquito como la letra G con E o con I. Aquí no importa con qué vocal se utilice, la tendencia es que suena j. Por ejemplo, como en la palabra jour, jour, ya. En el nombre, por ejemplo, Jean. ¿Ok? Básicamente esa es la característica de la J, no importa con qué vocal se encuentre, suena j, parecido a su nombre que es J. ¿Ok? La G se llama je, la I, o sea la J se llama J. Luego la K básicamente funciona como la nuestra, la L nuestra, o sea, como la nuestra, aunque en algunos casos, cuando está doble,
se pronuncia como doble L tenue, o sea, filla, filla, o familia. Pero esto no ocurre siempre. En algunos otros casos suena como una L, la palabra ville. Filla es hija, familia es familia, ville es ciudad. Entonces, sobre todo en la combinación final I, doble L, suena I, pero en otros casos la tendencia es que aunque esté doble, suena como la nuestra. M básicamente como la nuestra, N también como la nuestra, la O también como la nuestra, la P básicamente como la nuestra, pero la particularidad que tiene es que se puede usar en combinación con la H, como por ejemplo en el nombre Sophie. Entonces, cuando se combina con la H, crea el sonido equivalente al de una F, Sophie. Básicamente esa es la característica. Luego, la letra Q, que se llama Q, en general, como en español, se va a utilizar acompañada de la letra U, que no se pronuncia. Por lo tanto, aquí pronunciamos que, aquí pronunciamos qui, y en nuestro idioma se usa exclusivamente seguida de E o de I, o sea, me refiero a esta combinación, solamente va seguida de E o de I, pero en francés no, puede ir seguida de A o incluso podría ir de una O, pero la U sigue sin pronunciarse, o sea, si esta fuera la combinación, sonaría K, así como aquí pronuncio ki y aquí pronuncio que. Bien. Bueno, entonces esa es la característica de la letra Q. La R es gutural, no importa en qué parte esté, ya sea al inicio, al final, en medio, la tendencia es que se pronuncia como gutural. Radio, radio. Por cierto, aquí de una vez les menciono una regla de pronunciación general que vamos a encontrar en francés. La sílaba tónica, esto es la sílaba que vamos a pronunciar con mayor énfasis o más alto, es la última sílaba que pronunciamos en la palabra. Independientemente cuántas sílabas tenga la palabra o cuáles sean las letras que al final se pronuncien o no, la sílaba tónica es la que voy a pronunciar al final, por lo tanto decimos radio, radio. Luego, la S básicamente funciona como la nuestra, T, U, V, nada más la característica es pronunciar la letra V como dijimos hace un momento, haciendo este sonido labiodental, por ejemplo, ¿qué será? Tenemos la palabra simplemente val, que es la palabra valle. Luego la W o W, que también decimos en español, no es una letra que se use muy frecuentemente en francés, en palabras de origen francés no hay prácticamente o hay muy pocas, sobre todo son palabras de origen extranjero, entonces la tendencia es que se pronuncian como en ese idioma de origen, es decir, whisky en francés pues se dice prácticamente igual, en todo caso whisky, porque la tónica generalmente es la última que se pronuncia, pero básicamente se pronuncia como la conocemos en español. Luego la X cuando está en medio de la palabra, lo más frecuente es que se pronuncia como KS, así como el internacional taxi. Y si está al final, muy frecuentemente no se va a pronunciar. Ahora voy a las letras que en general no se pronuncian cuando están al final. Una de ellas
precisamente es la X. Luego la Y o nuestra letra Y, igual casi no se utiliza, son muy pocas palabras, en general de origen extranjero, como yo, por ejemplo. Entonces, son muy pocas. Luego, la última, la Z, tiene esta característica de sonido que es zumbado al inicio o si está en medio de la palabra. Y entonces la tendencia es que esto, por ejemplo, se pronunciaría zut, zut. Esta es una expresión que se puede entender como chispas, caramba, como esta expresión de sorpresa. No es una palabra altisonante, nada más es este tipo de interjección, así como, no sé, recorcholis, caramba. Bueno, entonces, estas son las reglas generales de uso, de pronunciación de estas letras. Vamos a las que no se pronuncian en general. Si vamos en orden, generalmente no se pronuncia la letra D, la letra E, luego no es que no se pronuncie, sino tiene un sonido nasal, la letra N. Ahora voy a dar un ejemplo. La P, la S, la T, la X y la Z. Generalmente estas letras cuando están al final no se van a pronunciar. Decíamos la N nada más. La tendencia es que tiene un sonido nasal. Por ejemplo, aquí esta palabra se pronunciaría garçon. Garçon. Es como si de alguna manera detuviéramos el sonido de esa N nasalmente. De hecho, si intentas decir on tapándote la nariz, fíjate, suena O. Si intentas recrear ese sonido, obviamente sin tener que estarte tapando la nariz, entonces se va a ir acercando. Un garçon. Bien, además de estas letras que no se pronuncian, algo que también nos es útil saber ya desde este primer día es cuáles son los diptongos que al crearse también conllevan un cambio de sonido. El diptongo AI, ya sabemos que la A se llama y en general se va a pronunciar A, la I se llama y en general se va a pronunciar I, pero si están combinados de esta manera, entonces la tendencia es que se va a pronunciar prácticamente como si fuera una E del español. Aquí, por ejemplo, si tomamos en cuenta que la S no se pronuncia, ahí suena E, entonces se pronuncia me. Luego, AU, la tendencia es que suena O, prácticamente como nuestra O. Como por ejemplo, en la palabra fo. Habíamos dicho que la X está al final, la tendencia es que no suena. AU suena O, por lo tanto, fo. Aquí tenemos la palabra pero, la de abajo es la palabra falso. Luego, el triptongo, no es un diptongo, es un triptongo, EAU, también se pronuncia O. Estamos incluyéndolo, por cierto, en la lista porque al crearse también lleva cambio de sonido. Entonces, por ejemplo, una palabra de este tipo sería bo, que es bello o hermoso. Por cierto, la misma palabra o esta combinación hace la palabra o, que significa agua. Luego tenemos la combinación oi, que suena gua, como por ejemplo la palabra roi, roi, que significa rey. Borro esto. Luego tenemos OU, que suena U, similar al sonido de la U en español. Entonces, fu, que significa loco.
Luego tenemos EU, que no se pronuncia como en español, se pronuncia similar al de la letra E, como un poquito más alargado o más prolongado, como por ejemplo en la palabra fleur, fleur, que significa flor. Entonces, con estas reglas generales de pronunciación, es decir, cómo se pronuncian las letras del alfabeto, aunado a esto tenemos las letras que no se pronuncian al final, más los diptongos. No son todos, sino solamente son los que en general cuando se crean conllevan un cambio de pronunciación. Si esto lo memorizamos lo más pronto posible, vamos a poder tener una idea de cómo se pronuncia una palabra nueva en francés. Por ejemplo, si aplicamos estas reglas de pronunciación, aquí puedes pausar el video y tratar de acordarte o identificar qué es lo que no se pronuncia como en español y cómo se pronuncia. Si pronunciamos, tomando en cuenta estas características, EAU suena O, la J suena J, AI suena E, la S final no suena, la sílaba tónica es la que pronunciamos al final. Por lo tanto, esta palabra debería sonar y suena Beaujolais. Beaujolais. Si pausaste el video y pudiste identificar cómo se llama, felicidades, esto es de lo que se trata, estas reglas generales de pronunciación. Por eso decíamos en un inicio que el idioma, su nombre se escribe así y esto se pronuncia français. ¿Por qué? Porque hay una S final que no suena, AI que suena E, la CCD que suena como una S, la R que es gutural, la sílaba tónica es la última, entonces français, français, Beaujolais. Por cierto, de una vez, muchas veces la gente cuando comienza a aprender francés, de pronto ha oído la palabra y le gusta y asocia y dice que está estudiando o que está aprendiendo François. François es un nombre propio que significa Francisco, o sería el correspondiente en español al nombre Francisco, así que aquí en esta clase no estamos estudiando a ningún François, el idioma se llama français. Entonces, pues bueno, de esto es de lo que se trata esta primera clase, este primer tema. Entonces, pues con esto concluimos la explicación. Vamos a ver de qué trata el ejercicio para preparar para la próxima clase. Bien, entonces, en nuestro ejercicio nos piden en la primera parte que hagamos lo siguiente. No tiene número. Lo primero que dice el alfabeto francés posee 26 letras. La primera instrucción es encierra las letras que se pronuncian como en español. Luego, encadre se refiere a que pongamos en un cuadro, a que encuadremos, es decir, rodeemos por un cuadro, a diferencia de la primera que es encerrar en un círculo. En las dos es las letras que se pronuncian casi como en español, y luego en la 3 les piden que subrayen las letras que se pronuncian totalmente diferente al español. Luego en el número 4 dice el número 1 que completen la letra y les dejan espacio para que ustedes pongan la letra. Dice se pronuncia con la garganta. La número 2 dice la, y ahí vamos a poner el nombre de la letra, y la, el nombre de la otra letra, se pronuncian con la lengua sobre el paladar. Número 3, las letras espacio y espacio se diferencian de la manera siguiente. Dice la primera letra se pronuncia con el labio inferior sobre los dientes de la mandíbula superior, forma un sonido labiodental. Y el otro puntito dice la otra letra se pronuncia con los dos labios replegados hacia el interior, es decir, un sonido labial.
En el número 4 dice la primera y la segunda son diferentes. La primera se pronuncia con la lengua sobre el paladar y la segunda con la lengua contra el interior de los dientes de la mandíbula superior. El número 5 dice la primera y la segunda son casi idénticas, solamente la primera vibra y no la segunda. Luego la primera y la segunda son casi idénticas, solamente, y repite lo mismo, la primera vibra y la segunda no. Y luego dice la primera y la segunda son casi idénticas y se pronuncian como el sonido de CH, pero que vibra. El número 6 dice la letra del francés se pronuncia con la boca en O en forma de O y el sonido de E en español. Y por último la 7 dice la, espacio para la letra del francés se pronuncia con la boca en O con el sonido de I. Bien, pues de esto es de lo que se trata nuestro ejercicio, así que con esto concluimos nuestra clase, nuestro tema de hoy. Gracias por su atención. La hojita queda todavía unos momentos ahí ante ustedes para que puedan verla, revisarla, utilizarla. Entonces, merci beaucoup et à la prochaine fois.